Hola Gise, ¿cómo estás tanto tiempo? Hola Mechi, buen día, Hace ¿cómo mucho que no nos estás? veíamos. Sí, hace bastante. Sí, Tenés licenciada. abandonada. Te tengo abandonada, qué feo. Tengo un sentimiento de abandono muy No, profundo. por favor. Bueno, menos mal que no me dijiste ansiedad, que no estás ansiosa para que te... No olvides. ¿Estás tranqui con la ansiedad? Sí. La vamos regulando. Bueno, ahí yo quiero que me expliques todo eso porque de eso vamos a hablar, porque esto de la película Intensamente, viste que reavivó el tema de las emociones y empezamos a hablar como mucho más de eso. Qué bueno que ocurra, que empecemos a hablar, ¿no? Sí. La verdad que es un buen momento para empezar a hablar lo que es la salud mental. Bueno, viste que antes no se hablaba, no se podía hablar, es como que, uy, ¿cómo vas a hablar? Siempre fue un tema tabú, siempre fue relacionado con una connotación totalmente negativa, como la locura. Ir al psicólogo, ¿te acordás lo que era antes? Bueno, ay, ¿cómo vas a ir al y psicólogo? todavía por ahí sigue persistiendo algunas cuestiones de algunos mitos. Sí, como esto de ir al psicólogo, tampoco estoy tan mal, te dicen. Y en realidad, hablar, ir al psicólogo, expresar sus emociones, es un espacio de encuentro personal. Entonces, es súper recomendable, ¿sí? Siempre hacer una consulta y sobre todo cuando se trata de nuestra propia salud mental. Somos seres biopsicosociales. Sí. Y van mutando también, ¿no? El tema de las consultas. El otro día escuché a un psicólogo que decía, después de en época de pandemia y después el tema de la depresión era la consulta. Sí. Bueno, la mayor cantidad de consultas. Sí. Ahora escuchaba, no sé si vos coincidís, en que la mayor consulta va por el lado de la ansiedad. Sí. ¿Es así? Sí, en realidad en esta época hay muchas consultas sobre la ansiedad, que muchas veces puede aparecer aislada, sola, porque es una respuesta adaptativa. No es mala la ansiedad en sí misma no es mala, al contrario, nos ayuda, digamos, a sobrellevar algunas situaciones que solemos verlas o pensarlas o sentirlas como peligrosas o ante la incertidumbre. Es un sentimiento, es una sensación. No es mala tenerla. Bien. Ahora, cuando supera niveles esperables y estoy mucho tiempo ansioso, mucho tiempo irritable, ya empieza a ser algo que tengo que empezar, a observar o a consultar. Fíjate en la película Intensamente, voy a spoilear algo, pero cuando como que ese ataque de ansiedad que le agarra a la jovencita, ahí ya... Sí. Ahí está el tema de regular lo que vos decías. Yo estoy regulando, decías vos. Esto de aprender a regularla, gestionar las emociones, no solamente la ansiedad, en general la angustia también. Porque muchas veces yo digo que la ansiedad y la angustia son como primas hermanas. A veces vienen de la mano y pueden tener por ahí unos niveles más elevados que otras, ir alternando. Claro. Es una realidad que en esta época también hay consultas sobre trastornos de ansiedad, por las características de la época, sí, por la incertidumbre de qué irá a pasar en cuestiones sociales, económicas. Y cuando ya empieza a afectarse lo económico o que uno no puede llegar a planificar, porque nosotros tenemos la capacidad de planificar qué quiero hacer o tengo un proyecto laboral. Y el no poder hacerlo... Sí, dispara niveles elevados de ansiedad. Pero también es una época en donde aparece el trastorno afectivo estacional, digamos, que es un trastorno que tiene que ver con una depresión y que se desencadena, digamos, por las pocas horas de luz que tenemos. ¿Sí? Tiene inicio en otoño y los mayores síntomas empiezan en el invierno. Y vos es cierto lo que estás diciendo. Estoy pensando que empieza la primavera, uno empieza hasta el ánimo, parece que cambia, ¿no? Claro. Y empieza toda una serie de sintomatología que uno dice, bueno, a mí el invierno me hace tan mal, no me gusta, me pone triste, me angustia. Y es una realidad. ¿Y es motivo de consulta? Sí, hay muchos motivos de consulta. Porque hay gente que se siente muy deprimida, con pocas ganas de hacer actividades. Claro, no entiende bien por qué. No entiende por qué. Y también tiene que ver, digamos, con los hábitos. Al haber menos horas de luz solar, se genera menos serotonina, que es una hormona que nos produce una sensación de bienestar. Entonces, por eso es esperable y recomendable estar un poco más expuesto a la luz del sol. Mirá, para que genere serotonina, consumir alimentos también que sean nutritivos, porque también genera este trastorno a que uno vaya consumiendo más carbohidratos, ¿sí? Y eso genera toda una desregulación, aumento de peso. Hay gente que también te lo dice, ¿por qué aumento más de peso en el invierno?
Claro, y está todo relacionado, ¿no? La A salud eso. mental y la salud física van de la mano. Y es importante las horas de descanso. Y si se volviendo a la ansiedad, ¿quiénes sufren más ansiedad? ¿Hay así como un...? No, en realidad no hay un parámetro de decir, bueno, sufren más por ahí los jóvenes que los adultos. Sí hay estadísticas de la Universidad de Chicago que dicen que entre los 35 y los 50 años hay más posibilidades de sufrir ansiedad, Estamos justos. porque justamente es en la edad en la que uno empieza a proyectar, tiene planes a mediano o largo plazo, tiene por ahí o piensa en formar una familia, en tener una pareja, en irse a vivir juntos, Claro. y donde ya tiene en cuenta otro tipo de factores como son los económicos. Ay, ¿sí? son cambios grandes también, Y son ¿no? cambios Decisiones grandes, importantes. absolutamente. Cuando hablas de gestionar las emociones, Ujú. ¿cómo? ¿Cómo? Ay, es muy difícil lo que te pregunté. No. ¿No? No, sino que por ahí uno piensa que tiene una explicación muy abarcativa y en realidad lo primero que uno debe hacer es decir, bueno, a ver, ¿qué siento yo? Ah, viene por ahí, claro, ¿Sí? perfecto. Lo primero es el Detectar reconocimiento. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Bien, tristeza, enojo, Enojo, estoy ansiosa, angustia, sí, que son todo el abanico de emociones, que uno las puede pensar como negativas, pero que debe sentirlas también, Bien. porque somos seres humanos, ¿sí? Después que empezamos a decir, bueno, ¿qué siento? ¿En qué momento me pasa? Ah, perfecto. Sí, entonces ahí vemos cuáles son las situaciones que pueden disparar este tipo de emociones. Entonces, ¿me Sí. pasa solamente cuando voy a rendir a la uni? ¿Me pasa solamente cuando tengo que hacer determinada actividad? ¿O ya me levanto ansioso? ¿Sí? Son cosas que tienen que ver con un registro corporal, ¿sí? ¿Qué me pasa cuando me empieza a incrementar esa ansiedad? Me agarra como un calor en el cuerpo, ¿sí? Siento como un hormigueo en la panza. Bueno, esas son las cosas que hacen que empecemos a gestionarla, porque una vez que empezamos a registrarlas, Claro, que vos registrás todo eso, detectás. sí, empezamos a trabajar sobre esa ansiedad, ¿sí? O sobre esa emoción. Esto de estoy todo el tiempo irritable, a veces puede también Sí. pasar, o estoy todo el tiempo enojado, todo me enoja, todo me hace sentir mal, ¿sí? Claro. También, entonces es muy importante esto de, como cuando vos te levantás y tenés el hábito de higienizarte, mirarte al espejo, bueno, empezar a hacer un hábito del registro de nuestras emociones. Y a partir de ahí, claro, tratar de controlarla, registrarla, regularla sí, como vos decís. cuando los niveles son muy Bueno, elevados, ojalá podamos. sí. Se puede. Se puede. Todo se puede en esta vida. Sí, Bien. pero hay que intentarlo. Bueno, pero por eso es importante, por eso te pregunté, digo, es muy difícil la respuesta, pero me la diste de manera clarísima y súper correcta como siempre. Sí. Gise, gracias. No, gracias a Gracias vos, por Mex. venir, un placer Gracias siempre a vos. verte, hablar de Una estas alegría. cosas, hablar de la salud mental, hablar de nuestras emociones, poder gestionarlas y me parece que va a ser todo un poquito más Sí, fácil, sí. ¿no? Y cuanto más se conoce uno, mejor se puede vincular con un otro. Gracias. No, gracias a vos, Mechi. Seguimos.